dirija hacia donde se va a cumplir tu perfecta voluntad. Obviamente oramos por paz, pero sabemos también que hay cosas que están escritas y que se van a cumplir en torno a tu pueblo y los países que lo atacan y la forma en que se va a resolver este conflicto. Que como iglesia siempre vamos a estar orando por paz de un lado y del otro, salvación para judíos y para no judíos, y que tú seas el que te glorifique. Pero sabemos que en medio de todo esto también tú siempre vas a tener un lugar especial para tu pueblo y por eso oramos para que tú te manifiestes y que tú nos dirijas esta noche para que todo lo que platiquemos en esta hora sea de bendición, de edificación y se cumpla tu propósito. Yo sé que cada uno de mis hermanos cuando apacienta, pastorea, disipula a una persona, es porque tu Espíritu Santo da la sabiduría y la inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, bendecidos, Muchas gracias. contentos, Bien. felices. Bien, pastor, gracias a Bien, Dios. pastor, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Bien, noches, bendiciones. bendiciones. Buenas noches a Sí, todos. gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muy Bendiciones. bien, bueno, hoy Buenas vamos a noches, ver el pastor. tema de intimidad con Dios y viendo la cuestión de apacentar a una persona o a un grupo de personas para cumplir el propósito de Dios. Yo les quisiera preguntar a ustedes, de acuerdo a su experiencia personal o a lo que ustedes consideren por lo que está escrito en la palabra, ¿cuál creen ustedes que debe ser el primer paso o los primeros pasos para poder apacentar a una persona? Ya la llevamos a Cristo, ya la llevamos a que conozca a Jesús, que lo reconozca como Señor, como Salvador, ya se arrepintió de sus pecados. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el siguiente paso de manera natural para que podamos ayudar a una persona? ¿Hacia dónde tenemos que enfocarla? O sea, enseñarlos a orar. Enseñarlos a orar, muy bien, enseñarlos a orar. Creo que hay dos pasos que son fundamentales, ese y enseñarlos a leer la Biblia, que son los dos temas que tenemos que considerar como prioritarios, como básicos, y obviamente tenemos que inclinarnos primeramente por la oración, eh, para que la gente, cuando empiece a dar sus primeros pasos, entienda la importancia de la relación con el Señor absolutamente en todos los sentidos. Evidentemente no significa hacer a un lado la palabra, pero sí lo primero que tenemos que enseñarle a la gente es que el primer paso es comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Eh, y obviamente, para que el creyente aprenda a ser un verdadero discípulo, pues lo primero que tiene que aprender es a tener intimidad con Dios. Eh, miren, y vamos a verlo también en la siguiente clase. A lo mejor culturalmente vamos a luchar contra el hecho de que a la gente no le gusta leer y cuando le digamos hay que leer la Biblia y le enseñemos un libro tan grueso como es la Biblia, va a decir, qué flojera. Pero vamos a encontrar gente que lee mucho. También vamos a encontrar gente que le gusta leer, que ama leer. Y a lo mejor no le va a costar tanto trabajo hacerse del hábito de la lectura. Pero la oración es otra cosa. La oración implica un desafío porque es un cambio de hábitos en un montón de sentidos. La oración implica un reto por cuanto a la gente no le gusta orar y tenemos que tomarlo en cuenta para nuestro proceso y lo que estamos haciendo para poder apacentar a una persona. Así que vamos a entrar al tema de intimidad con Dios y trataremos de ir comprendiendo todo lo que esto implica y la forma en que lo vamos a hacer. Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice que en cierta ocasión Jesús estaba orando,
ahí nos vamos a dar cuenta, Jesús oraba, estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Este versículo nos enseña dos principios fundamentales. Primero, eh, cuando llegamos a Jesús, no sabemos orar y tenemos que aprender a orar. Por eso, este discípulo que se acercó con Jesús y le dijo, enséñanos a orar, habló universalmente en el nombre de todos. Porque un día, si ustedes se acuerdan, cuando llegamos a Jesús, pues el primer reto fue que reconociéramos que éramos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Y a lo mejor ni nos hacemos bolas un rato en lo que comprendemos el perdón, si ya me perdonó, si ya acepté a Jesús 3, 4, 5 veces en mi corazón, si cada vez que he llamado a salvación paso porque quiero estar seguro de que ya fui perdonado y que no quedó por ahí ningún perdón, ningún pecado sin perdonar y que yo quiero estar seguro de que el Señor efectivamente me perdonó. Y estamos en esa lucha. Eh, no sabemos si entramos a la iglesia de Cristo o estamos en una secta. En fin, nuestra mente se llena de dudas, de preguntas de todo tipo. Pero ya que eso nos, digamos, nos cayó el 20, ya que entendimos quiénes somos, qué hacemos, entonces viene el siguiente punto. Enséñanos a orar. Entendemos que tenemos que relacionarnos con Él, pero no sabemos cómo. Así que este discípulo valientemente se atrevió a decirle, Señor, enséñanos a orar. Él veía que Jesús oraba, así que él dedujo algo bueno debe de tener la oración, porque él veía que de Jesús emanaba poder, pero también él veía que Jesús era distinto a todos los demás seres humanos sobre la tierra. Más allá si él podía reconocer a Jesús como Dios en ese momento, no sabemos si ya para entonces tenía la revelación de que Jesucristo es Dios. Eh, Más allá de eso, él entendió que había que aprender a orar. Y, y esto, entonces, nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que hacerlo igual que lo hizo él y tener de alguna manera el, el valor de reconocer, tengo que aprender a orar. Segundo principio que vemos aquí es que Juan, cuando hizo discípulos, también enseñó a sus discípulos a orar. Quiere decir que Juan, que vino a preparar el camino para el Señor, ya puso la antesala de que es imprescindible que todo que se precie de ser discípulo del Señor o quiera llegar a ser discípulo del Señor, tenemos que aprender a orar. Ahora, nosotros ya en este grupo, en este nivel, con la preparación que estamos teniendo, entendemos que ahora a nosotros nos toca apacentar a alguien, enseñar a alguien, entrenar a alguien, pastorear a alguien. Y eso no lo vamos a poder lograr de manera eficaz si no enseñamos a la gente a orar. ¿Por qué? Pues porque es el primer paso. Eh, Queremos ver a Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a orar. Queremos aprender a resolver problemas, tenemos que aprender a orar. Quiero adquirir sabiduría, tengo que aprender a orar. Quiero que Dios obre sanidades y prodigios y milagros, tengo que aprender a orar. Quiero consultarle algo al Señor, tengo que aprender a orar. Quiero crecer en la fe, tengo que aprender a orar. Y nos damos cuenta que a donde volteamos en la vida cristiana, todo aquello que queramos lograr, tenemos que aprender a orar. No es algo con lo que va a venir, o las cosas en la vida cristiana, mejor dicho, no se van a dar solas, no se van a dar sin la oración. La oración debe ser parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia, así como el respirar para tener vida. Bueno, no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de orar. La oración debe ser parte de, pero eso no lo conocemos. No tenemos la mayor parte de nosotros la, la idea de lo que se tiene que hacer. Y la mayor parte de la gente que llega al reino de los cielos y está aprendiendo, viene de
de un estrato en el que en vez de hablar con Dios, pues se aprendió a rezar. La mayor parte de la gente aprendió rezos de memoria. Y si no fue una persona muy religiosa o muy apegada a la iglesia, inmediatamente nos va a decir, pues yo no sé orar. ¿Por qué? Pues yo no me sé ningún rezo. Yo nunca me aprendí de memoria toda la eh, cantaleta de lo que hay que rezar, en qué momento, cuántas veces, con qué palabras. Eso es lo que la gente viene a su mente. Dice, pues la verdad es que, pues a lo mejor yo sí creí en Dios, pero yo nunca aprendí eso, nunca lo consideré necesario, nunca se me hizo importante, se me hacía aburrido, se me hacía fastidioso. Y, y la verdad nunca le presté atención. Así que mucha gente, veces la gente nos va a decir, pues la verdad no sé orar. Ahora, el que aprendió a rezar y si tuvo una vida activa en la religión y se aprendió los rezos con todas sus fórmulas y cantidades que se repite, a lo mejor va a tener un mayor entendimiento cuando le cae el 20 de quién es Jesús. Y también va a decir, yo no sé orar. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a entender, lo que yo hacía no era orar, era rezar, era repetir, era decir 100 veces lo mismo. Por eso, incluso entre los cristianos, muchas veces ustedes van a ver que, y se prestan mucho los grupos, gracias a Dios que aquí no lo hacemos en el grupo de Apacentando, pero en muchos grupos que a lo mejor ustedes participan, se darán cuenta que hay gente que todos los días pone como una oracioncita, buscando sanidad o buscando que te vaya bien o buscando tal cosa. ¿Por qué siendo cristianos seguimos aferrados a eso? Pues porque a lo mejor es lo único que sabemos hacer o sentimos que estamos tan desconectados de Dios que bueno, pues aunque sea esa oracioncita que aparece por ahí en internet, que me encontré en una imagen que se ve muy bonita, que se escucha muy bien, pues repetir algo, porque también a eso hay que agregarle que pues nos da flojera, somos perezosos y no nos gusta pensar, no nos gusta ponernos las pilas, así es que pues si ya me lo dieron diluido y ya me dijeron qué tengo que decir, pues mejor. Ahora, otro reto que tenemos que enseñar a quien estamos apacentando, acostumbrarse a hablar con alguien sin verlo. A Dios no lo vemos. En la religión, la gente se hinca frente a una imagen, sea una estampa, sea un cuadro, sea una figura de madera, de piedra, de pasto, de lo que sea. Y ver al invisible, orar al Dios invisible, orar al Dios que no podemos tocar, orar a un Dios que es intangible. Es decir, yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oler. No es una práctica común, mucho menos en México como país religioso. Así es que para la persona que es recién salva, aprender a hablar con Dios es echar a la basura todas las fórmulas aprendidas en la religión, aprender a usar palabras propias y mentalmente aprender a hablar con un Dios que no vemos, un Dios invisible, un Dios que no tiene rostro, un Dios que no tiene cara, manos, pies, cuerpo, un Dios que no podemos percibir. A veces la gente mentalmente dice, bueno, hermano, es que fíjate que yo sí lo veo. A veces es más nuestra forma de sugestionarnos, pero es por lo mismo, porque forzosamente queremos tener enfrente de nosotros algo como una muletilla a la cual aferrarnos. Y lo primero que tenemos que aprender es a reconocer, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, por lo tanto a Dios no lo vemos, por lo tanto a Dios no lo sentimos. No podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos, porque si eso le enseñamos a quien estamos apacentando, ya lo amolamos. Esa persona, el día que no sienta, que no vea, que no huela, que no perciba, va a decir, pues a mí Dios no me ama porque no me sucede nada de eso. Entonces tenemos que quitar todas las fantasías como de un Dios mágico,
que se manifiesta de tal o cual manera y pensar, Dios es espíritu, a Dios no lo vemos, a Dios no lo sentimos, a Dios no lo percibimos. Y la fe es saber que Dios está, aunque no lo vea, saber que Dios está ahí, aunque no lo perciba. Y, y tenemos que aprender entonces a cambiar esas fórmulas, a aprender a usar nuestras propias palabras, a ser fieles a una persona, y esa persona es Jesucristo, pero vamos a aprender a ser fieles por medio de la comunicación, y la comunicación nos va a llevar a tener una relación, una comunión con Él. Y esto hay que enseñarlo, y no es fácil que la gente lo asimile. Yo diría que esa es una de las etapas que más tiempo nos va a llevar. A veces hay que decirle a la gente, mira, y ahora es más fácil que hace años, ¿verdad? Conéctate por Zoom o te hago una videollamada, no llamada, videollamada, para que nos podamos ver en la cámara tú y yo, nos ponemos a orar, te encamino 10, 15 minutos y después te sigues tú solito y una hora después nos volvemos a conectar para que me cerciore que sí pudiste orar. Y hay que dedicarle tiempo, hay que invertirle, hay que hay que sentarse muchas veces con la persona que estamos discipulando para enseñarle a orar de muchas maneras. Y hoy vamos a ver algunas de esas maneras, eh, ya sea de forma individual, conyugal, familiar, comunitaria. Eh, en el libro de Job, capítulo 22, versículo 27, Job 22, 27. Job 22, 27 dice, cuando lo llames, él te escuchará y tú podrás cumplirle tus promesas. Así que vamos a tratar de llevar a la gente a tener esa relación. Y a partir de hoy, a partir de esta clase, veremos la forma práctica de conducir el apacentar a una persona ya sea que lo visitemos, ya sea que esa persona venga a nuestra casa, ya sea que lo veamos en la iglesia. Y lo primero que le tienes que enseñar a esas personas, sea uno, sea dos, sean 10, sean 50, los que estés discipulando, esto te va a llevar muchas sesiones porque tienes que enseñarle a orar. Así que quiero que ustedes me digan, abran sus micrófonos y díganme, ¿cómo podemos describir la oración? ¿Cómo describirían ustedes la oración? Hola, pastor. A mí me habían comentado que es hablar con él, no era estar repitiendo las cosas precisamente porque yo venía de una cuestión católica y era pues, rezar y demás, pero aquí era hablar con él, o sea, Ok, como un ya hablar amigo, con él. decía, como que si estuviéramos con un amigo tomando un café y es estar hablando con él, como si así le Perfecto. platicáramos nuestras cosas a nuestros amigos más cercanos, así de igual manera hablar con él. Para mí es nada más a estar hablando con él. Gracias, Jazmín. Así es, correcto. ¿Alguien más tiene algún concepto? ¿Cómo definiríamos la oración? Así como Buenas Jazmín noches, nos dijo. pastor. Buenas noches. Mire, yo también vengo de una familia católica y precisamente, bueno, yo llegué ahorita a la mitad de la clase, a las 7:30, pero bueno, hasta donde llegué, es verdad, me enseñaron a rezar, a repetir muchas veces lo que está escrito en un catecismo que se estudia la primera comunión, la confirmación en la iglesia católica. Y entonces, como bien comenta usted, me daba mucho sueño, mucha flojera, mucho aburrimiento. Y luego así que el líder nos dicen que cuando cometes algún pecado que te ponen como castigo de repetir muchas veces el Padre Nuestro, te castigan como que lo hacen ver que Dios es malo y te castiga. Ahorita en el curso que yo tomé de 3 años, los maestros hermanos me enseñaron que orar es tener una comunicación con Dios
lo que a mí me funciona, lo que yo he puesto en práctica cuando yo clamo a Dios, cuando estoy en un momento así de angustia. eh, bueno, porque yo tuve una situación complicada, entonces por esa complicación conocí a Dios, acepté a Jesús en mi corazón. Entonces yo lo hago, lo clamo, pero aquí por donde yo vivo hay un lugar de mucha vegetación y cuando yo voy, cuando es el fin de semana, le entrego todo, le digo que gracias, lo que me pasó, lo que termina una semana, inicia una semana, y yo no lo puedo ver, pero dice una alabanza, lo puedo sentir, que su presencia, porque hay unos árboles, la frescura, cantos de pájaros. Entonces yo lo siento a Dios, yo lo siento ahí, no lo veo, pero tengo su presencia, descargo todo lo pesado, como me enseñaron hace 3 años, y para mí es algo inolvidable, algo indescriptible lo que me sucede cuando yo hablo con él, que no hay otras personas que me estén distrayendo, que nadie me ve, que solamente estoy abajo de un árbol, ya sea hincada, sentada y clamando a Dios. Esa es mi experiencia, pastor. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos con Deyanira y luego con Evelyn. Y bueno, entonces ahí le paramos para que sigamos con la clase. Adelante, Deyanira. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Yo creo que algo bien importante es enseñarles la identidad como hijos. Orar, obviamente, y ciertamente, como han dicho todos mis hermanas, es platicar con Dios, pero dice su palabra, acerquémonos confiadamente. Y entrar confiadamente ante su presencia es entrar con nuestro papá, es desbordar nuestro corazón. Sí es platicar, pero platicar es en esa intimidad, en esa confianza, en esa seguridad de que Él nos está escuchando. Y sí, no lo vemos, pero lo podemos sentir, como decía ahorita mi hermana, ¿no? Cuando nos sabemos hijos, bueno, no sé, a nosotros nos pasó. Al apacentar, al discipular a alguien es mostrarle quién es ese padre. Muchos no tuvimos un padre presente, muchos sí tuvieron esa bendición y a lo mejor nos cuesta trabajo, pero cuando entendemos quiénes somos por él y para su gloria, podemos abrazarnos, deleitarnos. A lo mejor al principio decimos, no puedo orar 5 minutos, menos 10. Pero cuando conocemos a nuestro Padre y pasamos ese tiempo, esa intimidad, esa comunión, esa pláticas eternas, pasa todo el día. Y si vamos manejando, cocinando, caminando, siempre, siempre, siempre es papito, papito. Y ya ni se diga el tiempo en la habitación, ¿no? En lo secreto, como matrimonio, como familia, eso es bien importante. Muchas gracias. No, al contrario. Evelyn, vamos con Evelyn. Muchas gracias, pastor. Pues sí, justamente iba a mencionar eso, que es bien importante a quien nos vamos a dirigir y en este caso, pues, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador. Y un ejercicio, también yo me acuerdo de, como dice la hermanita, de los cursos básicos, como nos enseñaron, nos pusieron frente a otro compañero, otro hermanito en ese momento y nos hicieron conversar cerrando los ojos, conversar con la persona de enfrente y que así mismo, pues les enseñáramos, bueno, nos enseñaron así a platicar con alguien que no veíamos y que así mismo lo hiciéramos con Dios. Entonces, ese ejercicio yo lo tengo muy presente y es como, pues he transmitido a algunas personas que jamás, han orado, entonces ya los invito a cerrar sus ojos y que estemos platicando. Pues, eh, que estemos platicando de alguna manera, eh, pues así sin ver a la persona y en este caso pues con él. Me quedé mucho con ese ejercicio que nos hicieron. Muy bien, Evelyn, muchas gracias por compartirlo. Efectivamente, bueno, ahí ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes de cómo
quiera introducir a la gente que están apacentando en la oración. Así que vamos a ver que, bueno, simple y sencillamente podemos definir entonces la oración como platicar con Dios, como platicar un hijo con su papá. Ciertamente, ya también lo decía Deyanira, a veces el reto también ahí es, y si la relación con el papá fue mala o no hubo un papá, entonces hay otras áreas que tenemos que sanar para que se pueda dar esta relación como la pretendemos hacer. Y hablar como con un amigo también es bueno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es más fácil que muchas veces la relación fluya con un amigo que con el padre, y por lo tanto tenemos que mirar las formas en que lo vamos a hacer. Así que tenemos que descubrir y enseñarle a la gente primero a platicar, a quitarse los miedos. Y enseñarle que también habrá muchos momentos en los que es necesario que activemos la oración. Pablo nos aconseja en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, es decir, sin parar, que este es un arma espiritual que nos va a permitir tener estabilidad espiritual. ¿Por qué la gente sube, baja? A veces está bien, a veces está mal, a veces sirve, a veces no sirve, a veces se congrega, a veces no se congrega, a veces tiene una fe muy fuerte, a veces una fe muy débil. Pues porque deja de orar. Y Pablo nos dice, ora sin cesar, no pares de orar, que esa sea tu prioridad. Eso nos va a permitir hacerlo de día y de noche, todos los días, constantemente. El propio Pablo en 1 Tesalonicenses 3:10 dice, de día y de noche, no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar, lo que falta a la fe de ustedes. De día y de noche, por cuanto debe ser el motor espiritual del discípulo de Jesús y de esa personita que estamos apacentando y que, y que deseamos llevar hasta los pies de Jesús, y como dice Pablo, que Cristo se ha formado en su corazón. Se va a formar en sus tiempos diarios de comunicación con Dios, llevando un control escrito en su vida de oración, un diario de oración. Es decir, es importante que la gente aprenda y que vayamos paso a paso mostrándole de qué manera va a llegar a la oración y cómo la va a poder desarrollar de una manera efectiva y correcta. En Jeremías 1:10, fíjense, este pasaje me gustó mucho porque tiene que ver mucho con nuestra tarea, lo que ustedes y yo hacemos al apacentar a una persona, y tiene mucho que ver con la oración. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. ¿Qué tenemos que arrancar y destruir, arruinar y derribar? Pues todos los conceptos erróneos que la gente trae sobre la oración. La gente trae muchos conceptos equivocados. La gente trae muchos conceptos fuera de lugar. La gente no sabe concretamente qué es la oración, ni cómo poner en práctica la oración. Así que a nosotros nos corresponde arrancar y destruir los conceptos erróneos sobre la oración. Tenemos que arruinar y derribar fortalezas mentales en torno a la oración. Y una vez que hicimos eso, construir una vida de oración sólida y plantar la semilla de la oración para que haya fruto y fruto abundante. Pero es interesante cómo el Señor a través de Jeremías nos dice el proceso. Arranca, destruye, arruina y derriba, para que entonces puedas construir y entonces puedas plantar. Y si no lo haces, pues no vas a ser tan efectivo. Así que tenemos que erradicar los antecedentes religiosos y conceptos erróneos que nos impiden orar. A lo mejor hay muchos más, pero estos son algunos de los que vamos a descubrir. Y como también ya nos decía nuestra hermana, ahorita que nos daba su testimonio, que llegó eh, de una vida inmersa en la religión. ¿Y qué es lo que se pasa? Lo que sucede,
Yanira también lo decía, qué importante es el entender que soy hijo de Dios y que Él eh, me va a permitir acercarme a mi Padre. Porque uno de los antecedentes que tenemos que derribar y que tenemos que arruinar y que tenemos que destruir, quitar, es no soy digno. Alguna vez alguien le ha dicho, no soy digno. Bueno, efectivamente, yo no era digno, pero Jesús me hizo digno. Yo no era digno de que Dios me escuchara por mí mismo. Por eso, si se dan cuenta, cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, y Él nos enseña a orar en el nombre de Jesús, porque Él nos hace digno. Yo no puedo orar porque, Señor, soy pastor. Eso no importa. Lo que nos hace dignos es Jesús. Por eso tenemos que orar en su nombre. Y a lo mejor tú dices, oye, yo ayudé a construir un hospital para... Y el Señor, mira que yo pues le he echado tantas ganas a la vida cristiana que ayudé a construir un hospital. Eso no sirve de nada. Nuestra oración es en el nombre de Jesús. Oye, Señor, es que yo he ganado miles de personas para Cristo. Eso no importa. Lo que nos hace digno es el nombre de Jesús. Pero el argumento es, no soy digno. La gente cuando va llegando de su vida eh, de pecado religiosa o lo que sea, va a decir, yo no soy digno. ¿Cómo me va a escuchar a mí el Señor si mira todo lo que yo he hecho? Si me he drogado, he sido violento, he golpeado, he matado, he robado, he mentido, he hecho y deshecho. He hecho tantas cosas malas que no soy digno. Y a la gente hay que hacerle entender, pero Cristo Jesús te lavó con su sangre, te hizo hijo de Dios y Él te hace digno. Otra cosa que tenemos que erradicar, orar es una penitencia. Ya lo decía también mi hermana, es un castigo. Te portaste mal, te toca rezar tantos Padres Nuestros, tantos Aves María, tantos eh, rezos tal y cual. Y la gente se quedó con la idea, orar es tan malo que hasta es un castigo. Cuando la gente primero la llevas, trabajas con ella en el área del pecado, del perdón, del arrepentimiento, y le dices, bueno, pues ahora Jesús ya te perdonó. ¿Y qué pasa cuando de repente le dices, ahora hay que orar? Te va a decir, bueno, pues no, que ya me había perdonado, entonces ¿para qué oro? Porque sigue con la idea de que pues es una penitencia. Y tú me dijiste que Jesús ya había pagado, entonces ¿por qué tengo que orar? Bueno, tenemos que enseñar a la gente, orar no es una penitencia, orar es un deleite, orar es una relación con nuestro Padre. Orar no es rezar. Eso también hay que trabajar, que la gente entienda, orar no es rezar. Orar no significa que vamos a repetir y repetir y repetir, repetir, repetir tantas veces una misma oración, una frase, como si fuera una fórmula mágica. Y, y tenemos que entender la diferencia entre rezar y platicar. Por cierto, en la Biblia, la primera persona que oró de una manera libre, quiero ver que ustedes me digan, quien sepa la respuesta o quien encuentre la respuesta, abre su micrófono y me dice quién fue la primera persona que hizo una oración libre, que no ofreció un sacrificio, no ofreció un cordero, no ofreció un becerro y simplemente oró con total libertad. Me dice la cita bíblica y a ver qué le damos de premio. Entonces, orar no es rezar. Hay que enseñar a la gente la diferencia entre rezar y platicar. Entre los judíos el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que ellos tienen rezos para muchas cosas, rezos para el día de reposo, rezos para el día del perdón, rezos para los alimentos, rezos para lo que sea. Y lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente es que la oración no tiene nada que ver con eso. Orar es aburrido, otra cosa que tenemos que erradicar de la gente. No sé orar, pretender ver, oír y sentir lo que otros oyen, ven y sienten en el tiempo de oración.
A veces la gente enseñamos mal. Mira, es que fíjate, cuando tú oras te llega un olor a rosas, y cuando tú oras vas a escuchar un murmullo, y cuando tú oras vas a sentir que la piel se te pone chinita. A lo mejor tú eres muy emocional y cuando oras sucede eso. No digo que no te suceda, pero si tú lo enseñas así, ¿qué va a pasar el día que la persona a la que estás enseñando a orar no aprende, no siente, no huele, no escucha, no percibe, la piel no se le pone chinita? Va a decir, no, pues yo no sé orar, pues no me pasa nada de eso. Por eso tenemos que quitar todas las ideas falsas, para no decir que esto sea, que alguien que siente o que escucha o que huele sea falso. No, pero no podemos enseñarlo como la base de la oración, porque entonces lo arruinaríamos todo. Hay que quitarle a la gente todos los conceptos religiosos para que podamos enseñarle correctamente. Recuerden que nuestra función es quitar, arrancar, destruir, arruinar y derribar todas esas mentiras, falacias, cuentos, mitos, historias, para construir lo correcto, lo que la Biblia enseña. Establecer bases correctas para la oración. Toda persona que tiene capacidad de expresarse puede orar con naturalidad, tal como hablo. No tengo que cambiar la voz o amantísimo Dios que mira, y queremos hablar como si fuéramos locutores. No, tú tienes que orar tan sencillo como hablas. Todos podemos hablarle a Dios, no requerimos rangos, no requerimos niveles. A veces pensamos, bueno, pero pues es que yo no tengo ningún puesto de importancia. No, no requieres ni puesto de importancia, ni que se te nombre, ni que se diga que eres tal o cual cosa. No, todos podemos hacerlo. Dios nos escucha a todos, es decir, no importa si hoy aceptaste a Cristo en tu corazón o si tienes 50 años de haberlo hecho, Dios nos escucha a todos. Jesús hace posible que Dios nos oiga. No nos escucha porque seamos buenas personas o merezcamos que nos escuche o porque tengamos credenciales de acceso para que el Señor nos escuche. No, lo que tenemos que hacer es que entender que Dios nos escucha a todos y que Jesús hace posible que Dios nos oiga. Él es el que hace posible que la oración fluya. Si Jesús no lo hiciera, bueno, pues simple y sencillamente estaríamos perdiendo el tiempo. Y platicar con Dios como un amigo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y la oración trae beneficios en sí misma. Así que tenemos que enseñarle a la gente que la oración es un deleite. Es decir, tenemos el privilegio de podernos acercar con Dios sin intermediarios. Esta es otra de las barreras que no anoté que hay que erradicar. Bueno, para eso sirven los santos o para eso sirven las vírgenes, porque ellos interceden por nosotros. No, esa es una mentira de la religión. Lo cierto es que la oración es un deleite. La oración nos permite estar en contacto directo con Dios sin intermediarios, como si cada quien tuviéramos acceso al teléfono rojo o al teléfono directo, donde Dios nos contesta de manera personal. Entonces, ustedes saben que los presidentes del mundo tienen su teléfono rojo a donde les hablan sus allegados secretarios de Estado o personas más importantes para determinar decisiones importantes que tienen que tomar. Bueno, tú tienes un teléfono rojo que te conecta directo con Dios. Es un diálogo. La oración incluye que yo le hablo y él me habla, o él me habla y yo le respondo. La oración me acerca a Dios, claro, porque estoy en contacto con Él. Y no me acerca físicamente, pero sí me acerca en la relación. Es como dos personas que se presen ser amigos. Y si no hay relación, si nunca se llaman por teléfono, si nunca se frecuentan, nunca se visitan, nunca se saludan, nunca se dan un abrazo, nunca están en contacto, pues esa amistad se va a ir muriendo porque la oración nos acerca por cuanto es la comunicación. La oración me hace amigo de Dios y esto es una realidad. La oración me da de su paz, no me da paz
el color verde del pasto, o el orar frente al mar porque veo las olas, o bajo las estrellas porque veo el cielo oscuro y las estrellas que brillan. No, esos son elementos que uno podría decir se colocan artificiales porque mejor quiero un ambiente tranquilo, bonito para orar. Pero lo que nos da paz es su presencia, aunque esté en mi recámara, aunque mi recámara esté a obscuras, aunque esté en la sala de mi casa, aunque esté en mi oficina, aunque esté en un camión, en un transporte público, aunque esté en medio del metro. Cuando oramos, Él nos da paz. Y la oración suple nuestras necesidades de todo tipo. Así que es algo que vamos a tener que ir viendo. Y recordemos, bajo estos principios, hay cosas que hay que arrancar, que destruir, que arruinar, que derribar, para que podamos construir y plantar de manera correcta. Bueno, a ver, hago una pausa. Hermana Margarita y luego Marcela, que tiene levantadas las manos. Con respecto a la cita bíblica que usted pidió, pastor, yo Adelante, tengo hermanita. Nehemías 1:4. Nehemías 1:4. ¿Qué dice Nehemías 1:4? Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Sí, pero no es la respuesta correcta. Ups. A ver, vamos con Marcela. Génesis 4:26, donde se menciona en aquel tiempo la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta mención implica que la gente estaba comenzando a comunicarse con Dios, ¿no? Sí, pero ¿cómo se comunicaba con Él? Invocándolo, diciendo el nombre del Señor. O sea, me supongo yo que Señor, escúchame, Señor, no sé, me supongo yo que no sé de qué manera, pues, verbal, o sea, yo creo que viendo al cielo, no sé. Bueno, Génesis nos dice que se ofrecían sacrificios. Acuérdense que así lo hizo Abel, y Caín no ofreció sacrificios, más bien ofreció una ofrenda de frutas. Pero tampoco es la respuesta correcta. Hay un ejemplo muy, muy, muy específico de una personita que fue la primera que habló con Dios, no con sacrificios, no con becerros, y Génesis refiere más a eso, no con ofrendas, sino, como ustedes lo han dicho, como se platica con un amigo. Bueno, Ana, vamos con mujer Evelyn. cercana. Evelyn. Ana, Vamos con Evelyn. No tengo el versículo, lo estoy buscando, pero cuando Adán, y Dios platicaban en el Edén. No, porque ahí todavía estaba en el Edén, así que no. Tampoco Ahora, tengo la cita, hermano, pero Ok. siento yo que va por David. antes de David, antes de David, antes de David. Profeta Creo que Samuel. antes de Samuel. Pastor, ¿nos repite la pregunta, por favor? A lo mejor no la entendimos mal. No. ¿Quién fue la primera persona que platicó con Dios, que oró como platicando con un amigo? ¿Quién fue esa primera? Abraham, Génesis 13:4. Abraham, ¿qué dijeron? A ver, Abraham en Génesis 13:4. dime ¿puedes leerlo? Es que se me pierde. Ay. ¿Sabes? Enos, Génesis 4:26. Y a Set también le nacieron un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No es ese. No es el de Génesis. Dice, Abraham, al lugar del altar Abraham, que había hecho ahí, antes se invocó allí Abraham el nombre del Señor.
pero antes de hacer el altar dice, en Génesis 13:4. Ajá. No, pero sí fue Abraham, ¿no? Abraham, pero no es la cita correcta. La tienen que encontrar. Correcto. Es más, les doy la pista. Es una oración muy, 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 muy famosa. Mm, mm, Pastor, no es Noé. No, Noé cuando Dios le avisa que va a raer la tierra. Pastor, ¿es Génesis No, 32:30? no, no, no. A ver, ¿por qué piensa primero, Edilberto, por qué piensas que fue Noé? Porque en Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le da la instrucción para hacer el arca de madera. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafetarás con brea por dentro y por fuera. Entonces, Es Génesis 18, hermano. creo que para hacer toda el arca tuvo que haber recibido la instrucción precisa de cómo hacerlo. Y eso le llevó a tener una comunicación directa con Dios, ¿no? Sí, pero Noé, si te das cuenta, Edilberto, en ningún momento habló con Dios. Dios habló con él y fue obediente, pero en ningún momento Noé habló con él. Ok, cierto. Ujú. Sí, gracias, pastor. no hay Éxodo Abraham. 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés. Esa no cuenta, ¿verdad, pastor? No, porque O fue con Abraham una antes que cualquiera a su Moisés. compañero. Ok. Ujú. Oiga, pastor, con la pista que nos dio, ¿no fue Jesucristo directamente con Padre Nuestro? No, No. no. A ver, alguien mencionó Génesis 18. ¿Quién mencionó Génesis 18? Yo, hermano, Delfina, Génesis 18, 20. 18, 1, 20. 18:20. 18:1. Después de que apareció el Señor en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Sí, Ujú. ese capítulo es, y específicamente en dónde ora Abraham específicamente. Quizás ahí él le ofrece hospitalidad de recibirlo, de darle de comer y demás, pero si se dan cuenta en el versículo 23, si quieres Ajá. leer el versículo 23. Sí, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruiré también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás y también no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Es cuando negocia, ¿no? Exacto. Esa es la primera oración que se da de una manera libre, en donde hay una intercesión, incluso quizás la oración más importante. Cuando ¿a qué diferencia de lo que comentaba Edilberto? Desde luego que no es un personaje sumamente importante en la Biblia, pero Noé nunca intercedió. Le dijeron, el Señor le dijo, construyó el arca y él fue muy obediente, construyó el arca. Pero si se dan cuenta, Noé nunca le dijo, Señor, pero vas a destruir a toda la humanidad. No, o sea, Noé no intercedió. En cambio, Abraham, él sí se pone en la brecha para interceder. Y ahí comienza esa oración tan interesante en donde él clama a favor de la gente de Sodoma y Gomorra, que hubiera 50, 40, 20, etcétera. Entonces, ahí vemos que es una oración libre, no es una oración
en rezo, ni en sacrificio, ni nada, sino es el padre de la fe. Por eso se le conoce como el padre del pueblo de Israel, el padre de la fe. Tiene una oración tan libre, tan hermosa, que no deja lugar a la menor duda. Y alguien mencionó a Ana, la mamá de Samuel, no sé quién la mencionó, no Yo, más escuché la pastor, voz, pero... yo, pastor, mencioné la intercesión de Ok, Ana pidiendo un hijo. Ana, exacto. Ana, bueno, no es intercesión. Ana lo que hace es una oración personal. Entonces, es interesante porque Abraham es el primer personaje que habla con Dios y tiene una oración libre para interceder por alguien más, de hecho, por un pueblo o por miles de personas que vivían ahí. Ana lo que hace es una oración pidiendo por sí misma. Entonces, se nos da los dos polos. Tan importante es interceder como también es importante orar por uno mismo. Y tenemos la oración o la primera oración hecha por un varón y la primera oración hecha por una mujer. Entonces tenemos ambos casos. Una es intercesión y la otra es petición personal. Entonces, bueno, estos son puntos que a nosotros siempre nos conviene tener presentes y recordar. Ahora, vamos a regresar al tema de la clase con la oración personal. Y la oración personal, como dice Jesús, y ahí Él nos enseña a orar. Tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego agrega, cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Así que Jesús eh, va en contra del rezo. Ahora ustedes me dirán, pero en aquel entonces la Iglesia Católica todavía no inventaba sus rezos, pero les acabo de decir que entre el judaísmo, una de sus debilidades es que para todo tienen un rezo. Entonces ellos incluso tienen libros de rezos. Por eso Pablo amonesta a los gentiles que dicen, habiendo comenzado en la gracia, van a terminar en la ley. Cuando alguien dice, pues ahora creo que se me dieron ganas de ser judío y empieza a judaizarse y empieza a aprenderse los rezos judíos de memoria y empieza a actuar como los judíos en este sentido en particular. Porque si a algo no le gustó a Jesús y algo cuestionó, criticó, condenó y quiso quitar del judaísmo, fueron los rezos. Por eso él lo dice, tú ora y la oración es en secreto y tú le vas a decir a tu padre lo que tú quieras y no repitas cosas. El rezo judío es repetitivo. Ahora, amamos a Israel, bendecimos al pueblo de Israel, pero no podemos decir vamos a hacernos judíos y vamos a aprendernos sus rezos y los vamos a repetir. No, porque entonces tiraríamos por la borda la gracia de Dios. Ahora, platicar con Dios es enseñarle a la gente, a las personas que estamos apacentando, es enseñarles a comunicarse con Dios, a relacionarse con Él por medio de la oración y que aprendan. ¿Dónde puedo orar? En tu recámara. Qué bonito que el Señor dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara, en tu dormitorio. A veces en la iglesia cristiana se van poniendo modas y hay modas preocupantes. Por ejemplo, hace años, ahorita ya no he escuchado tanto de eso, pero hace años se puso de moda. Bueno, voy a construir una casa o me acabo de comprar una casa y la casa tiene 3 recámaras. Y como solamente usamos 2 recámaras, la tercera la voy a hacer un oratorio. Y entonces pensamos que tenemos que tener un lugar exclusivo. Se oye bonito, se oye romántico, tener un oratorio. Pero en realidad Jesús, ¿qué nos pide? No nos dice, oye, construyete un oratorio en tu casa, porque nos colocaría la relación con Dios fuera de las posibilidades de la mayor parte de la gente. Entonces, imagínense, no, pues yo no tuve chance de tener oratorio, ya me amolé, no va a tener chance de orar. Jesús
se va a lo más simple y elemental, a lo que prácticamente la mayor parte de los seres humanos en el planeta Tierra tenemos. Y digo la mayor parte porque hay familias donde no hay una recámara privada, a lo mejor todos duermen en un cuarto y ahí está papá, mamá, los hijos, todos en un cuartote. Bueno, ese es otro tema, pero la mayor parte de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, tenemos una recámara que compartimos con nuestra esposa o a lo mejor con un hermano o hermana o a veces mamá con la hija o papá con el hijo, dependiendo la configuración familiar. Pero todos tenemos una recámara, un lugar donde dormimos. Bueno, el Señor dice, ahí ora. Qué hermoso que el Señor no nos dijo, constrúyete un oratorio. Imagínense, yo que tuve 5 hijos y que tenía una casa donde pudiera tener espacio para cada uno de los hijos. Y mis hijas estaban acomodadas de 2 en 2, 2 en una recámara, 2 en otra, Joel en otra, mi esposo y yo en otra. O sea, por lo menos necesitamos 4 recámaras para estar bien. Si a eso le agregamos, pero todavía nos hace falta el oratorio. No, pues imagínense. Creo que a veces hay modas que parecen bonitas, pero que ni son bíblicas porque Dios nunca nos mandó construir un oratorio en nuestra casa, ni son prácticas. Entonces, hay que tener en cuenta que el, lo que el Señor nos pide es mucho más simple de lo que nosotros solemos hacer. Así que si alguien te dice, pues sí, yo quisiera orar, pero no tengo dónde, en tu recámara. O sea, ¿dónde has de orar? En tu recámara. Entiendo que a lo mejor una mujercita dice es que mi esposo no es cristiano y entonces pues, él se enoja. Bueno, pues a lo mejor si es tu esposo está en la recámara, vete a la sala y ahí te pones a orar. O si no puedes, bueno, pues vete a la cocina. O sea, al Señor no le importa dónde te vayas a orar, pero ora. Me acuerdo de eh, los hermanos Wesley que iniciaron con la iglesia metodista y la mamá de ellos escribió en su diario que como no tenía lugar donde orar, porque siempre su casa era un relajo con ruido, gente y demás, se metía en el baño en la madrugada y ahí oraba. Así que la oración no tiene lugar, pero Jesús en su benevolencia, en su eh, misericordia, dice, en tu recámara, métete a tu recámara y ahí tu Padre que te ve en lo secreto con la puerta cerrada, te recompensará en público. Y no te preocupes por ser repetitivo, por hablar mucho, por decir muchas palabras, por nada de eso. Entonces, ese es el punto central. Ahora, hay que enseñarle que la base de la oración es la fe y, y que la meta de tener una relación personal con el Señor es generar una relación. Yo antes no era cristiano y de repente conocí al Señor. Pues, ¿cuál es la primera meta? Pues generar esa relación personal con Él. No es cumplir con un ritual, no es cumplir con que, bueno, tú me estás discipulando y tú me estás preguntando, pues ya para que me dejes de molestar, te voy a decir que oré 10 minutos. No, la meta es generar una relación. De nada sirve que, digamos, oro 1 hora si no tengo una relación con Él. No tengo que presumir cuántas horas o minutos oro al día. Eso se nota por la relación, se nota por la madurez, se nota por la sabiduría, se nota por entender cuando el Espíritu Santo habla. Un cristiano que no ora culpa a Dios de todo. Me voy de viaje, me voy a otro país. ¿Por qué? Pues porque Dios me dijo. No funcionó, pues es que Dios se equivocó o Dios cambió de opinión. Y a veces jugamos con Dios cuando en realidad el problema somos nosotros. Por eso les digo, una persona que ora se nota. El que no ora, pues va dando palos de ciego. Hoy te dice una cosa y mañana otra. Bueno, es que Dios me quiso dar una lección. No, Dios no es cruel. O sea, Dios no te va a llevar a otro lugar para que fracases ahí. No.
A veces somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Entonces, vamos a generar esa relación y en esa relación vamos a escuchar a Dios, en esa relación vamos a conocer a Dios, en esa relación Dios va a ver mis necesidades. Él ya sabe de que tengo necesidad y va a haber un trato, una amistad, un amor con Dios y algo muy importante, vencer la tentación y el pecado. El Señor Jesús nos dice en Mateo 26:41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, como ustedes se van a dar cuenta, enseñarle a una persona a orar y a tener esa relación personal es sumamente importante. Ahí tenemos que ayudarle y es lo que más nos va a importar y que la gente entienda. ¿Por qué insistes en que yo ore? Bueno, porque tengo que aprender que tú estás interesado en que yo tenga una buena relación con Dios. Tú estás interesado en que yo aprenda a escuchar a Dios, en que yo tenga esa relación personal con Él, donde yo pueda conocer a Dios, donde Dios me conozca a mí, donde se dé ese trato y esa relación entre Dios y yo. Y que cuando yo enfrente la tentación o esté enfrentando una cuestión de pecado, yo pueda renunciar y vencer al pecado. Todo eso le debe de quedar claro a la persona que estamos apacentando. Ahora sí, hermana Margarita tiene la mano levantada, estoy a sus órdenes. Ay, Hacemos una gracias. pausa. Solo quería comentar una breve. Había una anécdota de una familia tan modesta, con muchos hijos, y la mamá oraba con su delantal sobre la cabeza. Y los hijos en ese tiempo sabía que era su tiempo de oración y era cero interrupciones. Exacto, muchas veces hay que buscar alternativas para poder orar. Ok, hermana, muchas gracias. Bueno, si eso estamos orando, enseñando a orar, apacentando a una persona, a un individuo, pero ¿qué pasa si estamos guiando a un matrimonio? Bueno, entonces tenemos que enseñarlos respecto a la oración conyugal. La oración personal es fundamental, es básica, es el cimiento de la casa. Esa no nos la podemos brincar. Ahora, si estoy discipulando a una persona que es soltera, pues no le tengo que enseñar nada de la oración conyugal. Pero si es una persona casada, desde luego que sí. Y los casados pues tendrán un tiempo diario en la presencia de Dios para interceder sobre problemas comunes referentes al matrimonio, los hijos, el hogar en general, las finanzas de la casa, el trabajo, todos los problemas que un matrimonio tiene que resolver. Y aquí hay que quitar también muchos mitos. Por ejemplo, ¿por qué no oran juntos? Y muchos dicen, pues es que pues no tenemos tiempo. Y a veces pensamos, pues tengo que orar una hora con mi esposa, no puedo, no tengo una hora. No ores una hora, ora unos minutos. No, no, a Dios no le importa el tiempo, lo importante es que lo hagas y que como pareja, cuando nos levantamos, podamos tener un tiempo para orar, antes de acostarnos, tener un tiempo para orar. Y si hay oportunidad a lo largo del día, pues también podemos tener más tiempo para orar. Pero no todas las parejas tienen la misma configuración de horarios. Hay parejas que a lo mejor los dos trabajan, salen temprano, regresan tarde. Bueno, busquemos. Hay momentos en que coincidimos. A lo mejor el momento de despertarnos, a lo mejor el momento de acostarnos. Hay que buscar la forma. Y puedes orar 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. A lo mejor no tiene que ser una oración tan larga ni tan sofisticada, pero hay parejas que como no tienen una hora, media hora, 40 minutos, pues entonces nunca oramos. No, la oración personal sí tiene que ser consistente y con mayor tiempo, pero la oración conyugal no necesariamente tiene que ser larga. Esa puede ser unos minutos. Lo importante es que
la pareja diga, a ver, en lugar de discutir, en lugar de pelear, en lugar de, de criticarnos, de reclamarnos, de decir que tú tienes la culpa, que yo, que... Mira, mejor vamos a orar. Es importante platicar, claro, pero cambiar positivamente, involucramos al Señor, si acostumbramos a orar. Esa es la promesa tan extraordinaria que el Señor nos da. Dice, una vez más, les digo que si en el mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, los matrimonios tenemos la promesa más grande, más preciosa, más poderosa a nuestro alcance, porque dice dos puestos de acuerdo. Evidentemente que no. Bueno, ponte de acuerdo con otra persona. No se escucha. Se bloqueó el pastor. Sí, ¿verdad? Vamos a interceder por él. Ah, ya que estamos. Sí, pastor. No se escucha. El micrófono está apagado, pastor. No se escucha. Está muteado, pastor. Ya. Ya. Se fue el internet un momentito, pero ya se regresó rápido. Bueno, les decía, otra barrera que muchas veces tenemos aquí y hay que ayudar a quitar es si quién propone la oración. Muchas veces cuando yo les pregunto a las parejas, ¿y están orando juntos? Me dicen, pues no, ¿por qué? A veces el varón no toma la iniciativa y no sabe cómo proponerlo y la esposa dice, bueno, pues es que yo entiendo que mi esposo es la cabeza, que es el sacerdote y por lo tanto él tendría que proponer. Efectivamente, pero si el varón no sabe, le da pena, no encuentra la manera, pues hay que darle un empujoncito. Entonces, quitemos barreras. No todas las parejas cristianas están acostumbradas a orar y tenemos que animarles y ayudarles para quitar todas las barreras habidas y por haber y que se atrevan a orar. ¿Se está grabando, hermana Margarita? Ya me quedé con la duda. Sí, pastor, está grabando. Gracias. Bueno, la oración familiar, el siguiente punto. Si hay hijos dentro del matrimonio, bueno, pues se les va integrando a la oración familiar. A veces sucede que estamos apacentando a personitas que a lo mejor papá o mamá no son cristianos o papá y mamá ya murieron. Bueno, pero a lo mejor hay hermanos, a lo mejor tengo a mi mamá, a lo mejor tengo a mi papá, o a lo mejor una persona es viuda y tiene al hijo o a la hija. Bueno, ahí no importa la configuración, si son hermanos, si es papá, mamá, si es papá, hijos o mamá, hijos, no importa cómo, aplica la oración familiar. Y aquí también aparece la promesa, ¿verdad? De puestos de acuerdo. Dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Así que podemos empujar a la familia a que se integre. Si el matrimonio tiene hijos pequeños, cuanto mejor, porque desde pequeñitos los hijos van a aprender. Y aquí es importante poner retos. A veces los niños tienen intenciones de oración, intenciones, y curioso, pero hay niños que cuando van a la escuela se dan cuenta de los problemas que tienen sus compañeros de salón o de la escuela misma, y a veces no se los platicaron como una intención de oración, pero los niños cuando van creciendo y van desarrollándose en la fe, a lo mejor llegan con la mamá o con el papá y dicen, oye, fíjate que mi compañerito fulano de tal me platicó que sus papás se están divorciando o que su abuelo está muy grave en un hospital o etcétera, etcétera. Bueno, qué bonito que los hijos traigan esos problemas de los que se enteran que están viviendo en sus escuelas
y que se pueda orar. Incluso a veces hay niños que dicen, pues fíjate que la maestra dijo que su esposo que tiene un problema, porque hay maestros que a veces les platican a los niños, oye, la maestra llegó tarde porque dijo que chocó. Bueno, pues oremos por la maestra. Es decir, siempre habrá manera de integrar a la familia desde los más pequeñitos y que ellos sepan que pueden proponer intenciones, que lo que a ellos les preocupa, lo que sucede en su ambiente, también es importante, que también nos importa como familia. Y cuando hay cosas que parecen imposibles y que a lo mejor no tenemos los recursos materiales, económicos o de lo que sea, y cuando oramos como familia, que Dios responde y que Dios nos va a permitir lograr ciertas cosas que parecerían imposibles. Así que yo les animo para que esto lo puedan llevar a cabo y parte de apacentar a la gente sea enseñarle a orar como familia. Ahora, hay gente que vive sola y que evidentemente ni la oración conyugal ni la oración familiar le van a aplicarse, pero la mayor parte de la gente forma parte de una familia en un sentido o en otro. Por eso decimos que quizás esta etapa del apacentar a una persona es de las más largas, porque son tantas facetas que si yo le enseño todo esto en una sola sesión a una persona, la voy a hacer bolas y no va a entender. Pero si vamos paso a paso y a lo mejor cada semana le vamos enseñando una forma nueva de orar, la gente va a ir creciendo en la fe y va a ir creciendo en su relación con Dios. Ahora, otra forma de orar es la oración comunitaria. Hechos 1:14 dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Es decir, reunirse con otros cristianos es muy útil para orar juntos, reforzar la fe, reforzar la oración. Y ahí vamos a aprender también cómo oran los demás y vamos a perder el miedo a orar en voz alta o en público, sobre todo cuando hay dinámicas de oración y nos piden que nos pongamos de acuerdo con otra persona o con dos personas. Sobre todo, va a ayudarnos a crecer en la fe. Así que tenemos que aprender a quitar el miedo. A veces el miedo natural que tienen los recién convertidos a la fe en Cristo, es decir, es que pues como no sé orar, me da pena orar en público, no vaya a ser que yo diga alguna tontería y los demás me cuestionen o me condenen. No, nadie te va a condenar. Hay que enseñarle, hay que perder el miedo a orar. Así que hacerle ver que la oración comunitaria no es para que los demás me escuchen, sino todos estamos hablándole a Dios y por lo tanto aquí no vamos a tratar de imponer formas elegantes o palabras rebuscadas, sino comunicarnos con Dios de una manera tan simple y tan sencilla que simple y sencillamente podamos tener una relación con Él, pero en grupo. Y aquí puede ser en una casa, como vecinos, si es que somos cristianos que vivimos en una misma colonia, o en la iglesia, en alguna reunión de oración, y como no es una costumbre del recién salvo, pues le tenemos que enseñar a invocar, le tenemos que enseñar a buscar a Dios de todo corazón, le tenemos que enseñar a hablar con Dios, le tenemos que enseñar lo que es el clamor, le tenemos que enseñar diferentes formas para orar, que cuando hablamos en voz alta a alguien a quien no vemos, es decir, vamos a tener muchas sesiones en donde vamos a dedicarle el tiempo necesario para que aprenda a orar. Y pues, quizás lo que más le va a venir a la mente al recién convertido es cómo cambiar esos rezos tradicionales por una oración personal. Y eso, repito, nos va a llevar varias sesiones de oración. Y ahora, hemos visto, y rápidamente para repasar esto, la oración
personal, la oración conyugal, la oración familiar y la oración comunitaria. Pero, aunque tenemos esos tipos de oración, también hay que entender que hay que mirar que la oración tiene muchas formas de oración. De manera práctica, a veces la gente dice, es que no sé qué pedirle a Dios. Bueno, porque a lo mejor reducimos el concepto de oración a pedirle algo a Dios. Pero hay que entender que la oración tiene muchas maneras que nos van a permitir relacionarnos con Él y que esos elementos están al alcance de cualquiera de nosotros, no importa si tengo estudios universitarios o si no los tengo, si me quedé con la primaria. Y poco a poco la gente va a ir entendiendo todo lo que tiene que ver con la oración. Así es que vamos a llevarlo a diferentes formas de oración y repito, eso nos va a llevar más sesiones. Por ejemplo, enseñarlo a orar para alabar a Dios. Porque a veces le decimos a Dios, al creyente, mira, tienes que alabar a Dios. Sí, pero yo no sé tocar ningún instrumento. Sí, pero yo no sé cantar. Y a lo mejor eso nos genera ruido, ¿verdad? ¿Cómo voy a alabar a Dios? Porque asociamos la alabanza con música. Y pongo un playlist de Spotify o de alguna red de esas para que me guíen la alabanza, o un video o bajo de YouTube canciones. No hace falta. El Salmo 118:1 dice, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Y a veces, cuando una persona sobre todo es nueva en la fe, pues son vocabularios que no se acostumbran, no conocemos, no son usuales. Y tenemos que enseñarle que alabar es enaltecer a Dios, es celebrar con palabras, es reconocer las cualidades y las virtudes de nuestro Dios. Es que elogiamos a Dios como el ser al que amamos por sobre todas las cosas y que lo exaltamos por quién es Él y cómo es Él. Así que tenemos que enseñarle todo lo que implica la alabanza en ese sentido y que tenemos que aprender a ver su amor, su misericordia, su bondad y enseñarle como Jesús nos enseña en Mateo 11:25 y en otros pasajes del Evangelio. Te alabo, Padre. O sea, tan sencillo como en cualquier momento decir te alabo, Padre, porque Él es digno de alabanza y porque tenemos que pensar y tenemos que aprender que una de las formas en que nunca se nos va a agotar un tema para orar es alabar a Dios. Voy a suponer que decimos, mi vida está en una posición de, si me permiten la expresión, de plenitud, de perfección. Tengo salud, tengo trabajo, no tengo ninguna necesidad material. Mi familia, todos están bien, gracias a Dios no tengo ningún enfermo, tengo casa, tengo carro. No tengo nada que pedirle a Dios material. Gracias a Dios Él me lo ha dado todo, no tengo que pedirle. No tengo que pedirle por salud porque gracias a Dios todos en mi familia están sanos. No tengo que pedirle salvación de nadie porque todos en mi familia son salvos. No tengo que pedir, y estamos en una posición en que decimos, todo está tan pleno que no tengo que pedir nada. Entonces, ¿para qué oro? Bueno, pues alaba a Dios. A lo mejor no tienes que pedirle nada porque gracias a Dios ahorita todo está suplido perfecto conforme a las riquezas de Dios en tu vida. Qué bueno, felicidades. Bueno, pero alaba a Dios. Ahora tienes que aprender y habrá palabras que tienes que aprender de la alabanza que tú mismo tienes que llevar a poner por obra antes de entrar en la adoración. Palabras de exaltación y vamos a enseñarle que en la Biblia hay muchos términos como admirable, poderoso, Dios fuerte, príncipe de paz, Señor de señores, Rey de reyes, soberano, eterno, consejero, sabio, maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas palabras
nos enseñan a reconocer la grandeza de Dios. Y no tiene que ser una repetición ni una letanía. Simple y sencillamente es reconocer quién es Dios. ¿Sí? Antes de entrar a la adoración. Jazmín, adelante, mi hermana. Perdón, pastor, aquí en este caso se supone que también tenemos que entrar primero con gratitud, dando gracias, pero ahí cómo podríamos entrar, Ahorita vamos a ver ese tema. Ahorita vamos ok. para allá. ¿Sí? Dame unos minutitos y llegamos hasta la acción de gracias. De la alabanza vamos a pasarnos ahorita a la adoración, porque están muy conectadas. 1 Corintios 14:25 dice, así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Esto todavía es más desconocido. Si no conocemos lo que es la alabanza, menos la adoración, porque la gente no sabe lo que es adorar. La gente tiene otros conceptos de adoración que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Y recordemos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tenemos que entender que adorar es rendirse al 100%. Podríamos pensar que el término de adoración. A ver, otra pregunta. A ver si conocen la respuesta en la Biblia. ¿Quién fue el primer personaje? Y la Biblia lo dice, no es que yo lo interprete, la Biblia lo dice. ¿Quién es el primer personaje que adoró a Dios? Bueno, cuando lo encuentran, levantan la manita y me dicen. Pero digamos que a la adoración es humillarse en la presencia de Dios, rendirse ante Él, rendirle todo lo que soy, todo lo que tengo, todo absolutamente. Es no solamente reconocer que Él es grande, sino es rendirle todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que es mi vida, mi universo. Esta es una forma de oración que no es sencilla, pero que se tiene que aprender a adorar a Dios. A veces pensamos, no, bueno, yo pensaba que la adoración era el tiempo de la música calmadita. No, la adoración es más profundo que eso. Por eso cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no se está refiriendo a un estilo de música, se está refiriendo a un estilo de vida. Y eso tiene que ver con una rendición total. Bueno, en lo que lo encuentran, seguimos con el siguiente. ¿Qué puede ser el cántico? Una forma. No es para que yo me meta al coro de la iglesia o al grupo de alabanza, no, pero a Dios le gusta que le cantemos. Aunque tú digas, pero yo canto muy feo, no importa. En Cantares Dios dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Así que a lo mejor uno dice, pero ¿cómo Dios nos puede decir eso si tan feo que canto? Bueno, porque Dios no escucha tanto el timbre de tu voz, Dios escucha tu corazón. Además, el timbre de tu voz te lo dio Dios. Así que a Él le agrada su creación. Por eso dice que todo lo que Él creó es bueno en gran manera. Y a veces podemos orar con un cántico inspirado por Él, no necesariamente un cántico que yo me conozca. Este tipo de oración anima a que cantemos basados en los salmos, como dice este que estamos viendo, el Salmo 47, 6 y 7. Cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos a nuestro Rey, cantémosle un salmo digno de Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Así que, si tú estás en tu casa, si estás solo, si estás en tu recámara, pues cántale y cántale al Rey, cántale al Señor. A Él le gusta y le va a gustar escucharte. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir lo que escribió aquí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Así que esto quiere decir que no es importante ni la melodía, ni los instrumentos musicales, ni la composición, sino el cantar un cántico
que surja de nuestro corazón, inspirado por el Espíritu Santo, y que lo hagamos con un corazón sincero más que con los labios o con la boca. Bueno, vamos a ver, ya tenemos aquí a Vicky, que levantó la mano. Tenemos también a Lidia Cortés y a Margarita, que levantaron la mano. A ver, Vicky. El primer adorador fue el siervo de Jacob cuando llegó a casa de su hermano, que lo había mandado Jacob para buscar mujer. Está en Génesis 24, Versículo 26 y 26. 27. Respuesta incorrecta. Hermana Margarita. Moisés en Éxodo 34:8. Respuesta incorrecta. Ups. Lidia. Oh, Está Lidia Cortés y Omar Paredes y Edilberto. A ver, démosle chance a ellos. Es Génesis 22:5, cuando Abraham dijo, espéranos aquí y iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Subieron y adoraron a Jehová. Muy bien. Respuesta, Edilberto. Génesis 8, 20, 21, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Suena bien ese versículo, pero no dice expresamente que lo adoró. La respuesta correcta es la de Abraham por una razón muy simple. Ahí literalmente sí lo traduce la Biblia, adoraremos. Ahora, ¿qué dijimos que era adoración? Rendirse a Dios por completo. Y en el caso de Abraham, él no llevaba música, no llevó una arpa, no llevó una guitarra, no llevaba una trompeta, un piano, no llevaba ningún instrumento. Pero cuando él le dijo a su hijo, adoraremos, le está diciendo, nos rendiremos a Dios. Y literalmente, ¿qué hizo Abraham? Le rindió a Dios su vida y la de su hijo. Y literalmente la de su hijo, que era el hijo de la promesa. La de Noé es una bonita, es un bonito pasaje, pero Noé ofreció más un sacrificio en honor grato, sí, pero no, ni siquiera la Biblia lo toma en cuenta, ni lo menciona como un acto de adoración. Más bien sería como un acto de gratitud. Ajá, entonces la respuesta está en Abraham, porque además textualmente, literalmente, sí la Biblia dice que adoró a Abraham junto con Isaac. En Génesis 22:8. Bueno, ahora sí, y a lo mejor aquí entraría lo que decía Edilberto en pasaje de Noé, Génesis 8, la acción de gracias. Y que también Jazmín hace rato nos preguntaba. Acción de gracias. El Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. A veces la gente nos dice, como puse el ejemplo hace rato, no tengo nada que pedirle a Dios porque todo en mi vida está perfecto, no tengo nada que decirle a Dios porque todo lo tengo. Está como aquel niño, ¿va? Que creían que era mudo porque nunca hablaba y desde que nació y se fue desarrollando, papá y mamá le dicen, a ver, di papá, a ver, di mamá, y todo el mundo, y el niño nunca dijo nada, lo llevaron con médicos, con psicólogos, con terapeutas, y nada de nada. Ya por ahí que el niño tenía cerca de 6 años, un día están comiendo, y de repente el niño dijo, ¿me pasan la sal, por favor? Y dice, ah, caray, no era mudo el niño, y dice, ¿por qué nunca habías dicho nada? Pues porque nunca había necesitado nada. Entonces, hay cristianos que nunca oran porque dicen, pues que yo no necesito nada. Bueno, creo que aún en el extremo de decir, no necesito nada, bueno, tenemos entonces una carga muy amplia del otro lado, la acción de gracias. Y todos tenemos que darle gracias a Dios. Aún el que dice, oye hermano, pero a mí me está yendo como
en feria, todos en mi familia están enfermos, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Bueno, pero tienes vida. El simple hecho de abrir los ojos, Señor, gracias porque me permites abrir los ojos. El simple hecho de podernos levantar de la cama, Señor, gracias porque me diste las fuerzas para levantarme de la cama y ponerme de pie, de poder tener un lugar donde pasar la noche, que tengo un baño para entrar a hacer mis necesidades, a bañarme, a limpiarme, a asearme. Gracias porque tuve, aunque sea un chicle que llevarme a la boca. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Pero a veces los seres humanos somos tan desagradecidos que vemos lo que no tenemos. Hay gente que dice, Señor, gracias por lo que no tengo. Es una acción de gracias muy hipócrita, porque en realidad le estoy diciendo, Señor, pues es que no me da lo que quiero y por eso, pues gracias por lo que no tengo. No, no tengo que decir eso, porque hay tantas cosas que Dios nos da implícitas en nuestra propia vida, que no le tengo que decir gracias por lo que no tengo, porque ese es un reclamo velado, lo que no tengo, porque a veces ponemos mal los ojos en lo que no tenemos y se nos olvida lo muchísimo, muchísimo que tenemos y que Dios nos da. Ahora, máxime, cuando recibimos un favor de Dios, a veces pasamos un año orando por algo y cuando Dios nos da ese algo, pues resulta que no pasamos ni 10 minutos para darle gracias. Oramos días, semanas, meses, años. Pusimos a toda la iglesia a orar, a todo mundo le decimos, ayúdame a orar y ayúdame a orar y pedimos que intercedan por nosotros, escribimos en todos los medios y redes, ayúdame a orar. Y cuando Dios concede, responde y nos bendice, a veces ni siquiera un simple gracias, Señor, por lo que me diste. Y creo que tenemos que poner esa cultura de la gratitud, sobre todo cuando somos nuevos creyentes, enseñarle a la gente, tú tienes que ser agradecida, porque curiosamente Dios se agrada de nuestra gratitud, sobre todo si la manifestamos en todo lo que nos rodea. Sales a la calle, Señor, gracias porque puedo ver la luz del sol, porque puedo respirar, porque puedo escuchar. A veces ni siquiera le damos gracias a Dios por lo que nuestros sentidos perciben, porque si me llevo algo a la boca lo puedo probar y sé si está dulce, si está salado, si está amargo. Es decir, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por la creación, por lo que nos rodea, por la gente que nos rodea, nuestra familia, sean cónyuge, los hijos, padres, hermanos, lo que tengamos vivo alrededor de nosotros, nietos, en el caso de los que ya son abuelos, los medios que Dios nos da para mantenernos con vida, trabajo, negocio, el patrón que tenemos o los clientes que contratan nuestros servicios, si tenemos una forma de transportarnos, sea una bicicleta, una motocicleta, un auto o tomamos transporte público, si podemos caminar y podemos usar nuestras piernas. Es decir, creo que la acción de gracias es una de las formas más simples para orar y a veces de las menos utilizadas. Así que el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y bueno, me faltaría tiempo para mencionar una multitud de versículos, pero la Biblia nos pide ser agradecidos. Y nada mejor que mostrar gratitud ante el Creador por todo lo que tenemos y porque Dios es bueno, sobre todo por la salvación que tenemos en Cristo, porque yendo camino al infierno, Él me rescató para que ahora yo vaya camino al cielo, porque estando muertos en mis pecados y en mis delitos, Dios me dio vida y me dio perdón de mis pecados, porque a lo mejor antes estaba sumido en la ansiedad, en la depresión, en la derrota, y ahora Él me da eh, el gozo, la alegría, la paz, me sacó del pozo de la desesperación, me dio una nueva visión de la vida. Si a lo mejor antes me sentía condenado, ahora sé que estoy perdonado. Piensen ustedes por cuántas cosas tú, en lo personal, tendrías que darle gracias a Dios. Todo lo que ha hecho contigo, lo que está haciendo ahorita. Si tuviste la oportunidad de estudiar una carrera, si tuviste la oportunidad de poner un negocio, si tuviste la oportunidad de leer un libro, si tuviste la oportunidad
de sentarte a platicar con tu mejor amigo, tu mejor amiga, de tener una charla, de tomarte un café, de tomarte un vaso de agua y poder disfrutar el sabor. Si te comiste un mango y decir, ay, qué rico estuvo este mango. ¿Cuántas cosas de nuestra vida diaria pasan inadvertidas y no somos capaces de decirle, Señor, gracias por lo que me das? Pero comenzando por la salvación, porque a lo mejor teniendo yo a Dios de enemigo, Él me hizo su hijo y ahora tengo la confianza de acercarme a Él. Hasta cuestiones tan simples y sencillas que abarcan nuestra vida diaria. Así que este es uno de los puntos con los que vamos a trabajar, porque a veces la ingratitud lleva a que la gente diga, pero a mí Dios no me ha dado nada, pero a mí Dios no me escucha, pero a mí Dios nunca me responde una oración, pero a mí Dios, y siempre hay una queja contra Dios, una queja porque pienso que Dios la tiene contra mí, una queja porque estoy pasando por pruebas, una queja porque estoy en medio de problemas, una queja porque hay enfermedad en mi familia, una queja porque no suple mis necesidades. Y siempre hay quejas. A veces nos quejamos tanto que hasta podemos orar por la comida. Señor, gracias por estos alimentos. Y en el primer bocado que le damos, ay, pero está salada la sopa. Pues ya echamos a perder la gratitud. Entonces, tenemos que trabajar cuando estamos apacentando para concientizar a la gente. Sé agradecido. ¿Cuánto cambia nuestra perspectiva entre ser agradecido y entrar con queja, con amargura, con reclamo? A veces es tan difícil. Y obviamente eso lo trasladamos a nuestro matrimonio, lo trasladamos a nuestra familia. Y me dice, ¿por qué hay matrimonios que todos los días se pelean? Porque siempre se reclaman algo. Y a veces un ejercicio que yo pongo a los matrimonios es, bueno, dale gracias a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa por algo. Y a veces están pensando, pues, ¿de qué le daré las gracias? O sea, tan insensibles nos volvemos y ya ni siquiera somos capaces de darle gracias a Dios a la persona con la que vivimos por lo que hace por nosotros. Ahora imagínense con Dios. Así que este tema nos va a llevar, cuando estamos apacentando a una persona, a cambiarle el chip. Y si es ingrato, a que sea agradecido. Si tiene un corazón de queja, que aprenda a dar gracias por donde está, por lo que tiene. Que si solamente ve lo que no tiene, quite la vista del enfoque equivocado y aprenda a agradecerle a Dios en todo y por todo. Así que no lo dejé en este punto porque fuera menos importante. Yo creo que es uno de los puntos más importantes y por eso la Biblia dice, entra por sus puertas con acción de gracias. ¿Quieres entrar y quieres tener la certeza de que entraste a la presencia de Dios? La llave que te va a abrir las puertas del corazón de Dios es la gratitud. Sé agradecido y Dios hará maravillas en tu vida. Ahora, siguiente forma de orar, la intercesión. A lo mejor no tienes nada que pedir por ti, pero sí tienes mucho que pedir por los demás. Creo que el ejemplo de Abraham es extraordinario, como lo leímos hace rato. ¿Por qué? Porque Abraham no pidió para sí, él pidió para los demás. Y a lo mejor no podría pensar, oye, pero Abraham pidió por gente tan perversa como la de Sodoma y Gomorra, que tenían una perversión en su estilo de vida, tan depravados que Dios se cansó de ellos y decidió mandarles fuego y azufre. Y a pesar de eso, Abraham intercedió por ellos. Y aquí aprovecho para comentar la diferencia que hubo con Noé, mi hermano Edilberto. Noé, la Biblia lo declara como un hombre justo. El único hombre justo que Dios halló en la tierra fue Noé y por eso a través de él decide salvar a la humanidad. ¿Por qué Noé, si fue el que salvó y a través de él también viene el pueblo judío, a través de sus descendientes? ¿Por qué Noé no es considerado el padre de la fe? ¿Por qué Noé no es considerado el padre del pueblo de Israel? ¿Por qué Noé no es considerado el padre cuando digamos que él fue el segundo Adán en el sentido estricto de que se acabó todo el género humano? Solo queda Noé y a partir de los 3 hijos de Noé
surgen todas las razas que hay en la humanidad, entre amarillos, morenos, negros, blancos, pelirrojos y de todos los colores, y no importa en qué parte del planeta vivamos, todos descendemos de Noé. Porque Noé obedeció, fue obediente, eso no cabe duda. Pero Noé no tuvo el tino de que cuando Dios le dijo, voy a destruir a la humanidad, de haberse postado y haberle dicho, Señor, ¿qué haces? Perdónalos. Abraham sabía de las perversiones que había en la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero cuando Dios le dijo, los voy a destruir, Abraham no dijo, oh, Señor, qué bueno te habías tardado en mandar el juicio. No, Abraham lo que hizo fue interceder. Es el mismo caso que vemos con Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, de ti voy a hacer un pueblo más grande y más importante que este y a los demás los voy a matar. Moisés inmediatamente se postró el rostro en tierra del Señor. ¿Y qué van a decir los demás de ti? Que no pudiste meterlos a Egipto y por eso los destruiste. Y se mete a interceder al punto en el que Dios perdona al pueblo y quien paga las propias consecuencias es Noé, es Moisés mismo, porque él es el que ya no entra a la tierra prometida. Así que hizo el trabajo de sacarlos de Egipto, de enfrentarse al faraón, y por culpa de la gente por la que él intercedió, el propio Moisés se perdió el privilegio de entrar a la tierra. Pero este es el corazón de Dios. Recordemos que Jesús es el intercesor por excelencia. Recordemos que Jesucristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Recordemos lo que dice Ezequiel. El Padre está buscando hombres y mujeres que se pongan como intercesores a favor de la tierra. Entonces, una persona creyente que está pasando a ser discípulo y que nosotros estamos apacentando, pues si tenía la costumbre de rezar o la costumbre de no hacer nada, pues mucho menos va a tener la costumbre o el buen hábito de orar por desconocidos. ¿Cómo voy a perder el tiempo orando por gente que ni conozco? Y esa es otra parte del chip que tenemos que cambiar, porque esta es una nueva práctica espiritual que nos va a llevar a orar, a interceder por otros, antes que por uno mismo. Así que cuando una persona empieza a interceder, y como dice el Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que tenemos que meter a la gente en la intercesión y llevarlo a orar de una manera especial. Bueno, ya dieron las 9 de la noche, perdónenme, ya me pasé del tiempo. Miren, nos vamos a quedar en el punto de la intercesión. Si la próxima clase no me recuerdo dónde nos quedamos, ustedes me recuerdan que fue en la intercesión. Próximo jueves no vamos a tener clase. Yo creo que les voy a reponer la clase el martes siguiente, porque el próximo jueves yo me voy a encontrar en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y este año el Congreso se va a llevar a cabo en Montevideo, Uruguay. Entonces ahí ya son las 12 de la noche. Cuando sean las 7 aquí, van a dar las 10 de la noche allá. Y vamos a tener una agenda muy apretada con muchas actividades desde el martes hasta el sábado. Entonces no voy a poderme conectar con ustedes, pero regresando el martes, es decir, de este martes que viene en 8, que será el martes 1 de julio, 24 de junio, perdón. Yo voy a estar fuera del lunes 16 al lunes 23. El martes 24 de junio tenemos la reposición de la clase y terminamos con lo que nos quedamos ahorita pendientes. Pero antes de irnos, quiero ver si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, testimonios sobre todo lo que hemos estado viendo ahorita, ya con las participaciones y el tema tan bonito que es.
me piqué y se me fue el tiempo. Pero si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, antes de desconectarnos con toda confianza para poder concluir esta clase. ¿Quedó claro, hermano Edilberto, la diferencia entre Noé y Abraham? Sí, pastor, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Jazmín, ¿quedó claro lo de la acción de gracias? Sí, pastor, muchas gracias. La verdad, sí, como siempre había escuchado y había entendido que era primero pues, dar la acción de gracias y después ya todo como que lo demás. Pero ya, muchas gracias, pastor. No, al contrario. Sí, no hay reglas así. Vamos a ir enseñándole a la gente paso a paso y vamos a dar libertad que la gente exprese la oración como mejor se pueda llegar a sentir. Bueno, pues entonces oramos. ¿Qué les parece? Le voy a pedir entonces a Jazmín misma que tú misma le dé gracias a Dios por la clase de esta noche y por toda la gente que está aquí conectada. Jazmín. Pastor, Claro, perdón, pastor. antes, A ver, Jazmín, espérame un tantito. ¿Qué pasó, hermana Cristi? feliz Día del Padre y a todos los que son. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Nos estaremos viendo primeramente Dios el domingo ahí en Calacuaya. Adelante, Jazmín, ahora sí. Gracias, pastor. Gracias, Padre amado. Una vez más, insisto, tú tienes tus tiempos, tus horas y tus días, Padre, para que yo hubiese estado aquí escuchando esta clase. Después de casi 8 años de no quererme acercar a ti, hoy me tienes aquí, Padre, y hoy comprendo más que eres tan hermoso, eres tan misericordioso con nosotros, Padre. Hoy te doy gracias, Padre, por esta clase que en el cual tú me hablaste una vez más por parte del pastor Gilberto. Gracias, Señor, por su vida. Damos gracias por nuestros líderes espirituales, Señor Jesús. Gracias por hablar a través de ellos y hacia nosotros, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, por todos mis hermanos que están aquí conectados. Dales una noche esplendorosa, dales una noche de paz para que ellos se gocen y que toda esta semilla que fue sembrada a través de esto nos lleve a dar sabiduría de tu palabra, Padre, y te vamos a hacer grandes discípulos, Padre, para poder así llevar más almas a tus pies, Señor Jesús. Te damos gracias porque a pesar de las pequeñas interrupciones del internet y demás, tú diste victoria, Padre, para que esta clase se llevara. Gracias, Padre, por la lluvia. Gracias, Señor, porque la necesitábamos. Necesitamos esta lluvia, Señor Jesús. Gracias por tus grandes obras, Padre mío. Y en esta noche pongo en tus manos, Señor Jesús, a todos los padres que están ahorita aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que les mando un abrazo a todos. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Gracias, Dios les bendice. Gracias, Shalom. pastor. Bendiciones. 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 Gracias. Gracias.